Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una pieza a simple vista, pues lo vemos bien, ¿no? Pero con este equipo, a lo mejor el equipo ya me va a dibujar estos bordes, ¿no? Que tienen imperfecciones. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ver, el equipo va a detectar las longitudes máximas y las mínimas del punto de la pieza rugosa. Entonces aquí no, aquí esta pieza tiene 5 micras de rugosidad, a lo mejor con los dedos, con el tacto no lo podemos detectar. La norma mexicana que determina esta parte de la rugosidad es esta, NOM-Z-73. Aquí el año digamos, esta es la primera norma. Hoy en día ya puede haber eh, con las mismas inicial, nada más cambiaría el año. Lo que hacen sobre las normas se van modificando si hay mejoras o nada más actualizan la norma. Aquí me parece que ya está el de 2009 y es toda la norma que se enfoca en la parte del perfil o de la rugosidad de una pieza. Entonces hay que indicarle nosotros como dibujante, vamos a indicar a nuestra pieza eh, eh, qué tan rugosa o qué tanto rugosímetro o rugosidad debe tener una pieza. Por ejemplo, las piezas, por ejemplo, los pernos que van sobre dentro de una perforación, pues debe tener cierta rugosidad, ¿no? Hay piezas que no deben, casi la idea es eliminar cero rugosidad. Aquí está lo que les decía, que una micra es igual a 0.001 milímetros. Eh, pues no es nada, ¿no? A simple vista no lo podemos ver. Es eh, para darnos idea, una micra, el grosor de un cabello, pues a lo mejor es de 20 micras. Vamos de 20 hasta 50 micras, el grosor del cabello, para darnos una idea qué tamaño es una micra, ¿no? Pero el equipo, pues tiene la capacidad de determinar eso. Tenemos las iniciales, ¿cómo lo interpretamos? Tenemos la RA, es la rugosidad, y la profundidad de rugosidad se mide con RZ. Estas letras las vamos a indicar en el dibujo en diferentes puntos, cuál es la rugosidad que necesitamos que tenga determinada cara o determinada pieza. Vamos más adelante, aquí vamos directamente en los símbolos. Aquí, ¿cómo simbolizamos la rugosidad? Hay algunas, por ejemplo, en el inciso A, que es la que mostramos en la figura. Este símbolo es el símbolo de rugosidad. Tenemos una altura aquí, luego un ángulo, este ángulo que es 60 grados, y la patita de esta figura es un poco más larga que la altura de la pata, pues H es la altura de 1.5 hasta 3, dependiendo de la altura de las letras. Y la diagonal, aquí a veces sobre esta horizontal se pone el valor, a veces lo representamos de esta manera. eh, cuando queremos que la rugosidad lo determine en el maquinado, pues ya tenemos otro símbolo. Este símbolo es simplemente el símbolo de rugosidad, pero ya cuando determinemos que la figura debe estar, eh, la rugosidad debe determinar en el maquinado, por ejemplo, si vamos a tornear y necesitamos que desde el torno debemos darle una rugosidad, pues ocupamos este símbolo, el mismo símbolo nada más con el signo, así cerrando el triángulo, ya nos indica que la rugosidad lo va a determinar el torno, la fresadora, el taladro, el brochado, el escariado, rectificado. Entonces, este tipo de símbolo nos da a entender que después de esos tipos de maquinado, pues dejamos el acabado al material. Este otro símbolo, el inciso C, el último, le damos indicar que después del maquinado vamos a tener un proceso diferente para la rugosidad. Por ejemplo,
quitar la capa, ya maquinamos contorno, pero necesitamos dejarlo mucho más mm, sin rugosidad prácticamente, entonces vamos a colocarlo por otro método, un método de forja o un método de rectificado, entonces ahí le damos el acabado final y utilizamos este símbolo. Entonces estos símbolos son los que va a llevar en la pieza donde vamos a ir trabajando. Entonces aquí tenemos unas indicaciones, por ejemplo, tenemos el símbolo, este es la superficie del dibujo o el material, tenemos la figura, tenemos el ángulo, indicación de haz la norma, entonces aquí vamos a indicar el valor que quiero 5 micras de rugosidad, R de rugosidad y 5. Aquí hay veces que va la indicación convencional de la dirección de qué dirección va a tener las irregularidades de la pieza. La longitud básica por la norma y luego el signo, aquí, bueno, este es el signo, ala del signo y aquí clase del maquinado superficial. Aquí anotamos si va a ser eh, torneado, va a ser cariado, va a ser eh, diferentes procesos que hay en el maquinado. Ok, aquí simplemente me indica la altura, ¿no? La altura H se toma de 1,5, la altura del valor. Aquí tenemos H, que puede ser desde 1,5 milímetros hasta 3 milímetros la altura del símbolo de rugosidad. Aquí tenemos una pieza y cuando vamos a indicar rugosidad en diferentes puntos, pues hay que indicarlo. En esta cosa, a partir de esta línea, por ejemplo, tengo una pieza, un contorno, y si iniciamos esta perforación, dice que va a tener una rugosidad de 40. Sabemos que los parámetros, 40 es en micras, 40 micras es lo máximo que debe tener, digamos, es la rugosidad máxima. También, por ejemplo, aquí nos dan otros dos orificios, otras dos perforaciones, pero aquí va a tener una rugosidad mucho más precisa, ¿no? De 2,5 micras de rugosidad. Entonces, en cada perforación, en cada cara, y por ejemplo, en esta cara, por ejemplo, a lo mejor va a ir montada una pieza o va a tener movimiento sobre esta cara, entonces aquí dice que va a tener una rugosidad de 20. También aquí. Entonces, hay ocasiones, si es la misma rugosidad en todos los contornos o la cara de la pieza, no se marca directamente en qué parte va, sino más adelante vamos a ver un ejemplo, en la esquina superior derecha simplemente se toma el símbolo, la rugosidad y el valor, ¿no? El número, cuántas micras necesitamos marcar esa parte. Esta parte es muy importante en mecánica porque a veces maquinamos piezas que tienen fricción, que las poleas, por ejemplo, los pernos que van sobre ejes o rodamientos. Entonces, estas partes tienen que tener debe que ser muy fina, casi no debe tener rugosidad. Entonces, lo que debemos de indicar al fabricante de las piezas. Aquí tenemos una tabla de desviación media aritmética del perfil de la rugosidad en micras, todos están en micras. Los valores de perfil de los parámetros están subrayados. Tenemos el perfil, el valor 100 y tenemos la rugosidad máxima de 8 micras. Entonces así varios ejemplos. Eh, en esa otra tabla tenemos la profundidad media de rugosidad Z según 10 puntos de profundidad máxima. RZ pero todo el valor está marcado en micras. Este es el símbolo de micras, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos en este acabado, bueno, este ejemplo sería directamente, esta es una broca que perforamos. A lo mejor esta broca directamente nos da una rugosidad media en Z de profundidad de 80. Las profundidades Z son como rugosidades de perforación o eh,
de algún acabado directamente de la pieza, ¿no? Aquí la broca a lo mejor es un taladro manual o un taladro de banco y nos va a dar lo máximo que nos puede dar rugosidad de es 80. Si tenemos menos es mejor, pero aquí el fabricante o el dibujante nos está indicando que como máximo va a tener esa rugosidad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo medimos al final el acabado? Pues existen los laboratorios de metrología que se encarga de las mediciones. Aquí va a tener que pasar el rugosímetro, palpar sobre esta superficie para ver la rugosidad que tiene esta perforación. Si no, si supera o es más de 80 de rugosidad, pues esta pieza simplemente se hace en análisis, se rechaza porque no está cumpliendo con lo que está pidiendo el dibujante. Y igual otro, es una fresadora que se está rectificando la pieza y lo máximo que te puede dejar es 80 micras de rugosidad y también si el dibujante quiere que sea más fino, pues buscar otro método o también otro material de maquinado, porque también depende de la herramienta que vamos a utilizar. Hay brocas con acabados finos, hay brocas con simplemente perforación, que el acabado no tiene mucho. Y lo mismo en el fresa, en la fresadora, pues tiene los dientes, vemos los tipos de, de coronas o insertos de las piezas. Hay coronas que dejan un acabado súper fino, hay unas que dejan acabados medios y hay unas que dejan acabados no muy buenos. Pero todo depende a qué va a servir nuestra pieza, ¿no? A lo mejor solamente es parte externa, la visibilidad, entonces a lo mejor no importa mucho, pero donde sí va algo, ahí sí importa. Aquí otro acabado, pues es aguja de la brocha, ¿no? Vamos a ampliar esta perforación, vamos a hacer con una brocha para hacer un cojinete o algo sobre un material, pues igual vamos a tener diferentes acabados. Aquí quiere acabados diferentes en cada punto, por ejemplo, aquí quiere un acabado de 40, aquí es, digamos, súper fino el acabado sobre esta parte, quiere un acabado de 1.25 micras, ¿no? Sobre esta perforación, porque esta línea va sobre esta cara, es el cilindro, digamos. A lo mejor esta brocha no te deja el acabado súper fino y hay que buscar otro método para dejar este acabado. Aquí el disco abrasivo, pues dice que nos deja un acabado mucho más fino que cualquier otro. Un disco abrasivo pues nos deja un acabado de 0.66 micras. Si estamos acabados finos, a lo mejor con un disco fino, un disco abrasivo, lo podemos lograr, ¿no? El acabado. Un escariador te deja un acabado de 2.5. Y aquí una cuchilla para un corte, digamos, va a ser un chaflán, pues te deja un acabado de 40, porque el filo o la forma que lo hace, pues no es tan precisa. Entonces, dependiendo el material en cual vamos a maquinar, también va a depender nuestro tipo de acabados, nuestro tipo de rugosidad. Igual aquí otra cuchilla que te deja igual de 40 micras de acabado. A lo mejor nosotros a simple vista no lo vemos, no lo sentimos con el tacto, pero con este equipo de rugosímetro sí te va a dejar hasta una gráfica, como la gráfica que vimos al principio, cómo va mostrando las imperfecciones sobre un material, ¿no? Esta pues a lo mejor es una vista aumentada, no sé, 100 veces, ¿no? Por eso está mucho amplio, pero a simple vista no se detecta el acabado. Y de esta forma vamos a colocar en nuestra pieza que vamos a dibujar los acabados, qué acabados. También vamos a ver más adelante el acabado, ¿no? No necesariamente un acabado eh, directamente del maquinado, sino también un acabado puede ser la pintura, ¿no? Lo quieres pintar, lo quieres, ese es un acabado también, otro tipo de acabados. La letra de Rousiat pues es RZ, excepto la RA, también se manejan ambos valores, ambas letras. Una es para profundidad de rugosidad de profundidad y una rugosidad superficial. Aquí tenemos otros ejemplos que hacemos referencia a las indicaciones. Si tenemos un círculo
o unas perforaciones así circulares, eh, ¿cómo podemos simular o la forma correcta de un acabado? Entonces aquí, por ejemplo, en este inciso, pues la forma correcta del acabado o la posición es indicarle una flecha y sacar la diagonal, y para que el acabado esté, la forma de leerlo esté correcta. Eh, una forma errónea de colocar el acabado es dentro del ángulo, ¿no? Por ejemplo, estos. O esta forma también no es la correcta. Si podemos colocar en la parte superior, es la correcta. Por ejemplo, esto está de cabeza, es erróneo, no se puede indicar el acabado de esta forma, ni esto, ni estos. Dado caso, si nuestra figura lo permite, sería lo correcto. Esto no es tan correcto, pero si hay ocasiones especiales que la figura no esté completamente fácil de indicarla, pues usamos una forma de ese tipo, ¿no? Indicar la cara que la cual va a llevar este maquinado, una línea y el símbolo del acabado. Esta otra figura, el inciso B, eh, aquí están exagerando indicaciones, no tiene acabado por todas las caras. Aquí cuando les decía si el acabado es igual en toda la cara de la pieza, simplemente sin indicarle ninguna flecha, por ejemplo a esta altura, indicamos el signo del acabado, indicamos el valor y listo. Eso me da a entender que el acabado va a ser completamente igual en todo el contorno de la pieza. Y no es válido tener esto, es lo mismo como las cotas, no es válido tener muchas cotas indicando lo mismo. El símbolo del acabado, pues esta figura al principio te da cuánto mide esto, cuánto ángulo. En SolidWorks ya viene de forma automática, nos facilita el símbolo del acabado, simplemente elegimos la opción del acabado del SolidWorks y simplemente lo ponemos. Ya no necesitamos medir o dibujar manualmente la forma del acabado. Aquí tenemos este símbolo, la que les comentaba, el inciso A, que si el acabado es igual en toda la pieza, va en esta posición. Tenemos nuestra figura más o menos a esta altura y le ponemos el 2, que es 2 micras. Ya sabemos que el acabado se maneja en micras, y el simbolito, ¿no? Este símbolo indica que ya el acabado es igual en toda la parte de la pieza. En este otro ejemplo, si el acabado tiene diferentes acabados en diferentes puntos, pues sí hay que indicarlo. Por ejemplo, aquí me indica que el acabado es de 2 micras en esta parte, pero al final va a ser de 2.5. Y otra forma de representarlo es esta parte, ¿no? De 2.5 RZ, el acabado de la profundidad, y me lo representa esta fórmula. Lo más utilizado es esto, porque la medida de los acabados siempre es igual en todas las partes de la pieza. Simplemente lo indicamos en la parte superior y listo. Este acabado está erróneo porque está en la parte inferior y el símbolo está al revés. Igual este está como que de lado. Lo que conviene aquí era sacar la flecha y sacar una diagonal y ahí ponemos el símbolo. Este es el correcto, pero este acabado me indica solo la parte superficial. Y aquí indica un acabado, este acabado que hay que dar el acabado al final de maquinar la pieza. Y tomar los valores, entre paréntesis, tomar estos valores, pero el acabado es al final del maquinar de la pieza por el símbolo. Este otro símbolo, tenemos aquí un acabado de 40 en esta superficie, en este arco, en este ángulo de curvatura de la figura, pues va a tener un acabado después del maquinar la pieza. Igual estas caras, a lo mejor aquí no es lo correcto, porque se acuerdan que al acabado hay que sacar la flecha de esta forma. Sacamos la flecha o una línea, indicar la flecha y indicar el acabado siempre de la forma correcta. Por ejemplo, en este punto es un acabado después del maquinado. Entonces, existen diferentes tipos de maquinados. Por ejemplo, aquí tenemos en el inciso A el acabado. Por ejemplo, aquí el contorno de la pieza, pues aquí me está dando un acabado con inclinación y el símbolo está de cabeza. No es lo correcto.
Igual aquí, si no tiene un valor y dice que va a llevar un acabado, simplemente lo sacamos en la parte superior e indicar que el acabado es el completo de la pieza. Igual aquí me está exagerando la pieza, el símbolo de acabado, tengo dos, una va sobre la línea de simetría y otro sobre la placa, ¿no? Entonces hay ocasiones que no es recomendable hacer este acabado. Este otro acabado también está erróneo, me está indicando que la parte externa del acabado de esta pieza pues va a llevar un acabado, pero está de lado, ¿no? El símbolo. También el acabado que me indica, igual este acabado está erróneo porque me indica, digamos, que la parte posterior de la pieza, si se dan cuenta, es un corte y me está indicando el acabado en esta parte. También no es lo correcto. En este caso podría ser, pero este nada más es el acabado final, a lo mejor este acabado no va, ¿no? Aquí hay otro acabado para las indicaciones de perforaciones. También este no va en diagonal, sino va de esta forma. El acabado de la superficie del eje o de la perforación. ¿Se acuerdan que hablábamos de donde van los tornillos? Aquí es un acabado de tornillo. ¿Por qué? Porque este no se cierra. Entonces aquí van cuerdas y me está indicando un acabado. Aquí este acabado pues simplemente se hace en el maquinado porque no podemos rectificar después, por eso tenemos el símbolo aquí. Este símbolo indica acabado junto con el maquinado. Si vamos a hacer cuerdas en el torno, pues directamente hay que calcular eh, el avance y deseado para dejar un mejor acabado en las cuerdas, en los tornos cuando hacemos cuerdas. Igual aquí es otro tipo de cuerda, pero el símbolo está inclinada, entonces no es lo correcto. Debió estar de la misma forma. Y así son los símbolos del acabado, ¿no? Tenemos aquí un formato de los acabados. Aquí tenemos un acabado. Aquí no, las partes no indicadas, que no indica el acabado entonces todas las partes que no indica el acabado quiere decir que va una rugosidad de 100 después del maquinado. Las partes que indica el acabado ya si es diferente, pues sí lo indica en el punto. Por ejemplo, aquí me está indicando, aquí lo correcto era sacarlo en diagonal y poner la rugosidad la forma más rápida de leerlo. Aquí también está mal planteado el acabado. Aquí hay otro acabado de 10 micras de rugosidad. Este sí está bien, nada más que esto me indica que va a ser sobre la superficie, ¿no? Y cuando vamos viendo cuál es la necesidad de los acabados. Por ejemplo, aquí tenemos otras perforaciones que llevan cuerdas, que son roscas, va a atornillar algo. Dice que es una cuerda M8, 8 de diámetro. eh, 6H, más adelante vamos a ver esto ya es una indicación de tolerancias dimensionales. Estos símbolos lo vamos a leer en una tabla y vamos a indicar, este 2 indica que son dos perforaciones con las mismas indicaciones. La rugosidad aquí me dice que va a ser de 3.2. Lo correcto es que este acabado debió de ir a continuación de esta línea. Aquí y el acabado dentro de esa cuerda. No debe de ir así en diagonal, sino continúa sobre las indicaciones del paso de la cuerda. Y así podemos llevar varios ejemplos. Aquí tenemos más. Bueno, este es un símbolo de tolerancias dimensionales, más en la otra unidad vamos a ver las tolerancias dimensionales. Eh, es- este símbolo es tolerancias geométrica y aquí es una tolerancia dimensional. Aquí me indica ambas tolerancias en la misma parte de la figura. Las tolerancias geométricas, pues vamos a indicar si es perpendicular, paralela, este, angular, y las tolerancias dimensionales ya nos indican números, qué tanto puede aumentar o disminuir sobre la cota indicada. Entonces, solo eso vamos a ver más adelante. Las indicaciones de los cubrimientos, también le podemos indicar a la figura si va a tener un tratamiento térmico o un recubrimiento. Un recubrimiento puede ser pinturas, puede ser eh,
cromada, por ejemplo, algunas piezas que vienen cromada, pues hay que cromarla, hay que indicar en la figura cuál es el recubrimiento o qué tratamientos térmicos debe de llevar. Aquí tenemos unos símbolos, las líneas indican los recubrimientos y tratamientos térmicos. Eh, en las líneas guías que terminan en semiflecha o en punta de esta figura, el inciso A, y la H, la figura B2, nos indican, son líneas de indicaciones, ¿no? Si va a llevar un tratamiento térmico o pintarlo. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos las longitudes de esta línea. Esto ya casi no le hacemos mucho caso por las alturas, cuánto mide la línea del símbolo, porque SolidWorks nos facilita eso. SolidWorks ya trae las figuras dibujadas, nada, simplemente le vamos a indicar, quiero un tratamiento térmico aquí y ya me dibuja esta parte, ¿no? Hay normas, la norma que le mencioné pues indica, no que esta línea tiene que medir tanta, este ángulo va a ser de tanto y esta línea va a ser de tanto. No hago mucho énfasis en esa parte porque SolidWorks ya lo trae por default. Entonces el ángulo tipo línea B o el punto que indica un acabado, una pintura, por ejemplo. Aquí tenemos un acabado, es una pieza galvanizada, simplemente la flecha y me indica la letra tal cual, qué es lo que hay que hacer. Aquí puede ser pintura en aerosol, por ejemplo, y ya en una flecha. Y también aquí, pavonado, este es, con la flecha nos indica que va a ser del todo el material, de todo completo. Y este punto, simplemente si va a ser una cara, indica el punto, en la cara que la cual indica el punto, y dice pavonado, existen diferentes métodos, más adelante vamos a ver cuáles son, ¿no? Aquí esta flecha indica una A lo mejor cuando agarramos las letras, al final de nuestra figura ponemos una tabla y indicamos A significa templar, B y todo lo que va a indicar la figura. Galvanizado, pues indica esta pieza va a ser galvanizada, va a ser cromada, va a ser pintada con aerosol, va a ser pintada con eh, a brocha, diferentes tipos de procedimientos, se coloca en la línea. Aquí igual las longitudes 15 milímetros como mínimo en la altura del símbolo del acabado. La vinculación del símbolo a la superficie tenemos igual las cotas como lo mismo que las cotas. Estas líneas no tienen que chocar con otras líneas, no tienen que cruzar con otras líneas. Si tenemos cotas, pues a lo mejor buscar la forma de que esta línea no choque con las líneas de cota. Eh, son las partes importantes. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos pulir. Pulir, pues hay que dar un acabado eh, brillosa, ¿no? Que queremos que brille esa parte. Entonces, este es un eje y aquí hay que pulir. Moletear, no, no sé si los términos lo entienden. Pulir, pues es agarrar un esmeril o agarrar una pieza en el torno y le dejamos brillo. Es como para pulirlo, quitarlo. Moletear, a ver qué ejemplo pondremos. Son las marcas que traen algunas piezas, por ejemplo, traen líneas, traen ese moleteado también se hace en el torno para dejar líneas, digamos que la pieza no esté lisa, sino tenga las líneas de agarre. Ese es el moleteo, moletear la pieza. Y aquí me indica también un acabado interna de esta parte y me indica alguna letra, ¿no? Entonces, también hay que indicar con letras, si no es posible, colocar todo el texto. Aquí se usa para evitar chocar estas líneas de acabado con las líneas de cota. Entonces, agarramos una letra y al final ponemos una tabla, esa letra, ¿qué significa? Es cuando usamos las letras o iniciales de algo. Aquí otro ejemplo. Algunos ejemplos son erróneos, por ejemplo, las partes inferiores de estas. Sabemos que es el contorno de toda la pieza, pues agarramos la forma más correcta, si nos lo permite. Esta es la forma más correcta de indicarlo. Este es erróneo porque nos está dando el ángulo.
Ya este ángulo ya no es lo mismo que nos dice la fórmula, ni esta, ¿no? Mucho menos. Entonces todo es erróneo más excepto esta. Hay que buscar la mejor forma para indicarlo. Eh, Serían las formas de esto igual. Dice que en caso de varias superficies continuas que tengan el mismo acabado, pues se vinculan varias semiflechas. Por ejemplo, aquí estas tres caras quiero pavonarla. Entonces indico la flecha en estas caras. Y no lo puedo poner como general porque a lo mejor estas caras no las necesito hacer. Por eso indicamos las flechas en las caras donde vamos a hacer este acabado. Eh, Al colocar la línea tipo H, aquí en esta línea, se sitúa paralelamente en contorno de la superficie, que se refiere a la indicación. Se separa la misma figura, esta figura pues tiene una separación A de 2 milímetros. Entonces la línea donde indica el valor, digamos, la superficie, hay que separarlo 2 milímetros como máximo. Esa es la línea H, que nos indica eh, aquí adelante, esta línea H, pues se indica, si vamos a utilizar esta línea guía o línea tipo H, la semiflecha va directamente sobre esa línea, ¿no? Para indicar que toda la figura que contornea esta línea va a llevar un acabado. También casi no es muy utilizada esta línea H, o sea, contornear la pieza, o el contorno de una pieza, para indicar qué acabado va a tener. Lo que se utiliza más va directamente sobre la pieza. Esto quiero ese acabado, esto quiero que se pinte de tal color y usamos directamente la forma. Este también es válido, saben que son líneas punteadas y va eh, a digamos, a 2 milímetros de separación. Separar 2 milímetros de la línea. La línea lo conozco como tipo H y encierra la figura. Ok, aquí tenemos otros tipos. ¿Cómo indicamos los tratamientos térmicos? Igual tenemos la pieza, tenemos la flecha y aquí le vamos a indicar si va a templar, temple superficial y si vamos a utilizar temple superficial, pues va a ser de 0.3 a 0.5 de grosor de temple. Aquí HRC, este es dureza Rockwell, categoría C, que debe tener entre 50 y 55. Entonces la persona que va a hacer este tratamiento ya sabe cuál es el procedimiento que tiene que llevar a cabo para llegar a esta cantidad de dureza. Aquí es otra dureza superficial que también llamada o durezas termoquímicas cementar, y la cementación pues igual 0.8 más menos 1, y vamos a tener una dureza Rockwell C de 42 más menos 2, no puede ser 40 o 44. Existen varios tipos de durezas, como aquí digamos el Rockwell, el Brinell es HB, Rockwell este es HRA, las A y las letras pues van cambiando, diferente la categoría. Las A son materiales blandos y las C son materiales mucho más duros. Los Vickers son durezas superficiales, se representa con HV, y sabemos qué tipo de dureza estamos manejando. Eh, las iniciales de las durezas, por ejemplo, aquí manejamos H por las siglas en inglés, ¿no? H dureza pues es Harness, y el inicial del nombre del autor o quien inventó este tipo de método, de procedimiento. Y de esa forma indicamos que si va a cementar, va a templar, va a revenir, eh, otros tipos de tratamientos termoquímicos, que es cementar. Hay muchos tipos de tratamientos que la cual podemos utilizar. Todos estos tratamientos va a depender el uso que le vamos a dar a la pieza, porque hay veces que no tiene caso poner un tratamiento porque este tratamiento va elevando costos. Un tratamiento superficial eleva bastante costo, y si no hay necesidad de tener esa dureza, pues no la colocamos y simplemente evitamos de elevar el costo de nuestras piezas. Cuando se trata de
que el recubrimiento esté en toda la superficie de una pieza, pues de la misma forma colocamos los requisitos técnicos en el cajetín. Si todas las piezas, si tenemos 3 o 4 piezas en un plano, si todos van a tener la misma acabado superficial, entonces simplemente en la parte inferior de nuestro, o la parte superior del cajetín de nuestro formato A4, le indicamos requisitos técnicos, galvanizar todas las superficies. Entonces ya sabemos que va a ser todas las piezas o todas las superficies marcadas en ese plano. O pintar con aerosol todas las piezas. Pintar con aerosol o de color gris todas las piezas. Entonces hay que indicarlo como requisitos técnicos. Exactamente le ponemos requisitos técnicos subrayada y abajo le ponemos los guiones. De esta forma evitamos colocar en cada pieza los tratamientos o los acabados que vamos a indicar a la pieza. Igual aquí, por ejemplo, requisito, es otro ejemplo de no colocarlo, sino simplemente ponerlo como requisito. Cementar con una profundidad de 0.5 a 0.8 milímetros de profundidad en el cementar y una dureza Rockwell C de 50 a 55. Y así la persona que va a maquinar esa pieza ya va a saber que toda la pieza va a tener ese tratamiento. Aquí tenemos otro ejemplo. Si es una sola superficie, indicamos aquí la superficie a cual va a ir pavonada. Aquí cuando les decía que colocábamos las letras, si es uno solo, pues simplemente pavonar la superficie A, la letra. Hay veces que lo indicamos así, o simplemente una A, una tabla, indicamos las letras que ocupamos y indicamos A significa pintarlo de tal color, ¿no? De este método. Las pinturas también existen varios métodos, también hay que conocerlos: pintura manual, pintura con compresor, eh, pintura en polvo. Entonces, todo tipo de pinturas, pues igual, para evitar una larga letra sobre la pieza, pues una letra y lo indicamos en los requisitos técnicos. Eh, Cuando es corto, digamos, también lo colocamos directo, pero cuando hay muchas partes, entonces ya utilizamos letras. O cuando nuestras cotas no lo permite y hacemos corte, entonces igual usamos una letra. Aquí son ejemplos de utilizar la letra H o el contorno. Por ejemplo, aquí toda esta cara me está diciendo que voy a cementar solamente esta cara donde está contorneando las líneas punteadas. Con cementar igual una profundidad, ¿qué tantos milímetros? 0.5 a 0.9 milímetros de grosor de la cementación sobre la superficie. Con eso tengo que tener una dureza entre 40 y 45 Rockwell C. Lo mismo aquí si podemos manejar las letras, esta es la línea tipo H, este no va, aquí solo con ejemplo nos dice que es la línea H, y la letra, ¿no? Aquí cementar y aquí la superficie A, toda esta superficie, y nosotros vemos según nuestras cotas cuál es la que nos conviene para no saturarla de cotas. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, aquí es lo que les decía, por ejemplo, aquí dice pintar de gris a cero esta superficie, templar esta superficie, fosforar esta superficie. Fosforar es otro tipo de tratamientos termoquímicos que son superficiales. Entonces aquí tenemos 3 tratamientos o 3 indicaciones de acabado en una misma pieza. Esto me indica que esta superficie superior va a tener un temple superficial y aquí es un temple de fosforar, un tratamiento termoquímico. Y al final hay que pintarlo de color gris. Aquí si se dan cuenta un poco más, con más datos. Aquí solo con letras. Al final colocamos nuestra letra. La A dice que hay que templar la cara A. La superficie B hay que pintarlo de color gris a cero. La superficie C hay que fosforar. Entonces, hay veces que es recomendable utilizar este símbolo
de utilizar letras. Y pues sí, todas las letras en el alfabeto en mayúscula hay que utilizar para indicar lo que son los tratamientos o las indicaciones superficiales de una pieza. Aquí otros ejemplos, aquí utilizamos el contorno H o tipo H y que dice temple superficial, qué tanto de grosor va a tener el temple y la medición, ¿no? 55 a 60 Rockwell C. Entonces, esto quiere decirme que todo donde está marcada en líneas punteadas, las cuatro caras, hay que templarla. Y así llevamos diferentes tipos de procedimientos en nuestras piezas. Por ejemplo, aquí simplemente esta longitud me indica que voy a hacer algo, ya sea templar, revenir, eh, esta parte. Y toda la parte que no me indica nada, pues va a ir tal cual como el acero que maquiné. Esta otra pieza, la C, acuérdense que si es un punto, indica toda esta superficie. También aquí toda la superficie o la cara interna de esta perforación indica este punto. Aquí la flecha, la letra H, que es la longitud, ya, aquí a veces no hay necesidad de dibujar la H por el punto que me está indicando toda la cara interna. Lo mismo acá. Mm, Aquí tenemos otras figuras con estos símbolos. Tenemos las piezas y los acabados. En otro acabado, aquí tenemos este acabado, como les dije, debe de ir aquí a continuación. Esto está bien. Simplemente esta parte o esta superficie va a ir esta rugosidad. Y a ver, aquí se puede colocar con una letra y sacar los valores de la parte externa. Viene la medición de la dureza, pues la dureza, ¿cómo se mide? Si ya le indicamos en qué tratamientos va a llevar, también es bueno indicar el lugar para medir la dureza. Por ejemplo, aquí, eh, a lo mejor en la figura anterior le indiqué que va a ser tratamiento térmico con 40-45 Rockwell C. Ok, ¿cómo voy a saber que realmente tiene eso? Pues también le voy a indicar al fabricante que en esta parte me tiene que calcular la dureza, este punto. Y también, ¿cómo sé que realmente se tomó esa dureza? En la pieza tiene una huella, una marca, eh, que es lo que es la medición de la dureza. Porque la dureza igual no es lo mismo calcular la dureza un punto superficial o a la orilla de la pieza que en el centro. Entonces también hay que saber un poco dónde indicar lo que son las durezas. También aquí, a qué distancia voy a medir la dureza en esta parte, ¿no? Porque como les digo, si medimos dureza 1 milímetro, 1 centímetro al contorno de la pieza, pues a lo mejor los datos que voy a obtener no son los deseados, los adecuados. No sé si hay alguna duda aquí, solamente es cómo representar o indicar a la figura los tratamientos superficiales que ya vimos. Puede ser desde pinturas, los tratamientos térmicos, la rugosidad, si vamos a pulir, si vamos a avellanar, si vamos a eh, todo tipo de la parte superficial, lo visible de una pieza. No sé si hay dudas acá. Yo, profe, pero ¿eso se pone ahí en donde acotamos o en donde... Ajá, donde vamos a acotar, por ejemplo, esta pieza, es lo que decía, por ejemplo, si coloco toda esta pieza, a lo mejor no me conviene porque voy a acotar esto, ¿no? Entonces, a lo mejor saco la flecha, aquí pequeñito, una letra A, y arriba hago las cotas. Pero Dentro, aquí, con las cotas. ajá, van mezcladas con las cotas. Ah, ok. Ajá, dentro de la pieza. Por eso cuando representamos algunas figuras, a veces, si vas a decir que toda esta parte va a tener un tratamiento, va a pulir, entonces no hay necesidad de colocarlo, simplemente en los requisitos técnicos lo coloco, pulir la pieza y listo, ¿no? No necesito poner más cosas aquí. Pero cuando hay ocasiones que sí es necesario especificar algún punto, eh, lo que se desea, pues hay que colocarlo sobre la pieza. Estas cosas van mezcladas con las cotas.
Claro, no todas las piezas van a llevarlo, al menos, por ejemplo, a partir de hoy, pues ya estamos viendo los acabados. En otros ejercicios, a lo mejor ya hay que colocarlo uno o dos tratamientos o tratamientos superficiales, ¿no? Ya sea sobre la pieza o hacemos una tabla de datos técnicos y pintar la pieza de color gris, metal o gris, cualquier tipo de color, ¿no? Con aerosol o pintar con a presión, ¿no? Con pistola para la pieza. Entonces, cualquier tratamiento que a ustedes se les ocurra, la mayoría de los tratamientos más utilizados aquí en ingeniería mecánica, pues, por ejemplo, hacemos una máquina, pues muchas veces es nada más se pinta para evitar la corrosión del acero. A veces las piezas que llevan tratamientos térmicos es donde lleva fricción, los motores, entonces sería muy poco, se usa poco pues, pero cuando es necesario se coloca. No sé si hay alguna otra duda. Si alguien tiene duda o quedó claro, que igual sobre la marcha, así como vamos trabajando en SolidWorks, pues vamos trabajando. La última clase creo que alguien me preguntó cómo sacar las cotas en SolidWorks, ¿no? Cómo sacar la flecha y esta línea recta. En la siguiente clase, en el viernes, vamos a ver esas dudas. Si hay más dudas sobre SolidWorks, el viernes lo trabajamos. Tratamos de resolver todas las dudas que tengan en el viernes en SolidWorks y hacemos otro ejercicio. Igual vamos a ver cómo sacar estas partes, ¿no? De las cotas o indicaciones superficiales. El mismo SolidWorks trae todo. Entonces prácticamente nada más es saber utilizarlo y el SolidWorks ya nos facilita toda esa parte. Mm, no sé si tienen dudas. Dudas. La siguiente parte que sigue es la parte de tolerancias dimensionales. No me quiero meter ahí todavía porque sí vamos a tener un buen tiempo de vacaciones y se nos va a olvidar. Entonces voy a retomar las tolerancias dimensionales y geométricas regresando en enero. Entonces yo hasta aquí quiero dejar esta parte de las mediciones de dureza o los tratamientos superficiales. Si no hay dudas, hasta aquí lo dejamos y nos vemos el día viernes para todas las dudas que tengan con respecto a SolidWorks. Está bien, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, nos vemos el viernes, cuídense. Hasta el viernes, profesor. Buen día. Buen Que tenga día a buen día. todos. Dale, profe. Adiós.